YesMin con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Aprovechemos ahora quizás estos 10 minutos con Jesús para rezar especialmente, levantar el corazón al cielo, pedir mucho por el sínodo, este sínodo de obispos que hay en Roma sobre la Amazonía, el Amazonas. Pidamos mucho, Señor, te pedimos por esta reunión, por este caminar juntos. Eso significa el sínodo, este caminar juntos, unidos, en torno al Papa. En torno al Papa, en torno a Pedro, contigo, Jesús, como caminaban los discípulos, como en aquellos primeros años y siempre en la Iglesia, caminando junto a los apóstoles, hacia el cielo. Recemos por el sínodo, mucho, para que haya mucha luz, mucha fuerza de Dios, mucha fidelidad, mucho impulso misionero, la vida de Jesús. Y rezamos por el sínodo también dando gracias por estos 5 nuevos santos que tenemos. Entre ellos, qué impresionante la fuerza, la honradez de Newman. Qué impresionante su honradez, su profundidad, leyendo, meditando lo que escribían los padres de la Iglesia. Por ahí es que Newman te buscaba a ti, Señor. Y te buscaba y te encontró de la mano de los padres de la Iglesia. Porque la Iglesia realmente se trata de ti, Señor. Pensaba que hoy día, junto con empezar rezando por el sínodo, dando gracias al Señor por estos nuevos santos canonizados ayer, miremos esta primera lectura de la misa de hoy, de San Pablo. Es el comienzo de la carta a los romanos. Justamente están todos por allá en Roma. Escribía San Pablo con una fuerza que nos impacta también hoy día. Comenzaba así su carta: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, escogido para el Evangelio de Dios, que fue prometido por sus profetas en las Escrituras Santas, y se refiere a su Hijo, nacido de la estirpe de David según la carne, constituido Hijo de Dios en poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Así comienza San Pablo su carta, sigue diciendo quién es el que escribe, como encabezando su carta, pero por decirlo así, como echando todos estos títulos, más bien esta conciencia profunda, humilde, del servicio, del saber lo que Dios había hecho en su alma, de saber quién lo había llamado y a qué. Bueno, esta conciencia del apóstol San Pablo pienso que nos puede servir también a nosotros, dándole una vuelta hoy. Se parece mucho a cómo el Papa ejercita su ministerio. Jorge Mario Bergoglio sabe quién es el sucesor de Pedro, no es solamente él, digamos, no es sus opiniones, su persona, sus intenciones, es el sucesor de Pedro, y sabe quién es, y quién lo ha elegido, y qué le ha pedido. Y Newman lo mismo, sabía quién era el que lo llamaba, y a dónde lo llamaba, y con qué vocación lo llamaba. En Newman, en el Papa Francisco, en San Pablo, en nosotros también. Por eso, en la oración, tantas veces le podemos preguntar al Señor, ahora mismo: Señor, ¿quién soy yo? No porque hayamos olvidado nuestro nombre, o nuestra historia, o donde vivimos, no es que lo hayamos olvidado, lo tenemos presente, pero nos damos cuenta también que hay una profundidad en nosotros que nadie como Jesús nos puede comunicar. Señor, ¿quién soy yo? Señor, ¿qué esperas de mí? Señor, ¿por qué tantos dones? ¿Por qué esta otra cualidad? Señor, ¿para qué?
gracias Señor. ¿Y para qué? Muchas veces sale, y naturalmente, quizá ahora lo podemos hacer también con esa seguridad que le dio a San Pablo el conocer la llamada de Cristo, su vocación, quién era Él y a qué lo llamaba. Seguía diciendo San Pablo, está al comienzo de la carta, los primeros versículos de la carta a los romanos, dice, hablando de Jesús, por Él hemos recibido la gracia del apostolado, para suscitar la obediencia de la fe entre todos los gentiles, para gloria de su nombre. Entre ellos se encuentran también ustedes, llamados de Jesucristo. Fíjate, San Pablo se da cuenta, no es poco decir esto. Hemos recibido la gracia del apostolado para suscitar la obediencia de la fe entre todos los gentiles. Es San Pablo, que vivía en un rinconcito de una provincia periférica, digamos, del Imperio Romano, de pronto se levanta así, con una conciencia de estar llamado por Dios para llevar la fe a todos los gentiles. Y está escribiendo a Roma, de hecho, a la capital, a la urbe. Uno podría decir, no sé si en otros lugares de América Latina también se usa esta expresión, pero que ha agrandado San Pablo. Agrandado, muy agrandado. Pero no por él mismo, sino por lo que ha dicho antes. Sabe quién es, sabe quién lo ha elegido. Y esto es profunda verdad, esto es profunda humildad. Y da una fuerza, comunica una fuerza, una misión y una responsabilidad. Tantas veces a San Pablo esto le costó sangre, sudor y lágrimas, digamos. Pero tenía una seguridad, una fuerza, que es la que transmite en estos primeros versículos del primer capítulo de la carta a los romanos. Llamado al apostolado, llamado, convocado. Esta era la vocación de San Pablo. Señor, ¿cuál es mi vocación? Quizás nosotros más o menos tenemos claro, quizás sí, quizás no, depende de cada uno de nosotros. En la oración le vamos contando al Señor, quizás tenemos más o menos claro, o bastante claro, cuál es nuestro camino, nuestra vida, nuestra vocación, a qué nos llama el Señor y por dónde. Pero luego la verdad es que cada día tiene sus cosas. Y hoy, en esto, en esta bifurcación, yo sé dónde voy, pero ¿cuál es el camino que me lleva a donde el Señor me está llamando? Por eso cada día rezamos. Ahora mismo, quizá alguno preguntándole al Señor por esa vocación, digamos, más de fondo. Quizá alguno ya bastante claro todo esto, pero hoy, ahora, en esta situación, en esta circunstancia, Señor, ¿por dónde? Dime tú. Pero vamos adelante con la fuerza, con la seguridad, con la alegría de San Pablo, con la honradez, con la fuerza, con la alegría de Newman. Y así termina también la primera lectura de hoy. San Pablo, dirigiéndose a los de Roma, dice: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. San Pablo es muy consciente de su propia vocación, de su propia fuerza, consciente, alegre, seguro, y le transmite, le comunica esta misma fuerza, esta misma vocación, esta misma alegría y esta misma también responsabilidad apostólica, esta vocación de Dios, esta llamada de Dios. Oye, mar adentro, a ayudar a mucha gente, a abrir muchos caminos. Esto estaba, como seguramente nos acordaremos, fue ya hace algunos meses, pero en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, también el Papa dio mucho por aquí. En un momento decía la vigilia: esta es una invitación a ser parte de una historia de amor que se entreteje con nuestras historias, que vive y quiere nacer entre nosotros, para que demos fruto allí donde estemos, como estemos y con quien estemos. Allí viene el Señor a plantar y a plantarse. Es el primero en decir sí a nuestra vida. Él siempre va primero. Es el primero en decir sí a nuestra historia y quiere que también digamos sí junto a Él. Él siempre nos primerea. Esta es también la experiencia de la Virgen Santísima. Vamos a terminar este rato de oración mirándola a ella, pidiéndole que como ella le digamos al Señor un tremendo sí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.
Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.